Durante incontables generaciones, la humanidad ha fijado su mirada en el abismo cósmico con una mezcla embriagadora de esperanza, conjetura e imaginación desbordada. Nuestra búsqueda nunca se ha limitado a simples estrellas y planetas, siempre hemos anhelado algo más, algo que, hasta ahora, se creía imposible. Hemos lanzado nuestras máquinas más sofisticadas, la longeva Voyager, el icónico Hubble y, más recientemente, el vanguardista telescopio espacial James Webb, JWST, para perforar la oscuridad del cosmos y desvelar sus secretos más profundos. Pero el descubrimiento que Webb acaba de registrar podría no ser un secreto ancestral, sino un mensaje deliberado, y lo que es más escalofriante, podría ser una forma de vida. Al principio, el objeto bautizado como Atlas se catalogó como un viajero interestelar más, una roca espectral y silenciosa arrojada al vacío por la dinámica galáctica. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Atlas no solo brillaba, sino que pulsaba, y no lo hacía de manera errática. Emitía un pulso con una precisión aterradora, metronómica, casi como un latido constante, una firma inequívoca en la inmensidad. Y lo que vino después, al desentrañar estos datos, dejó de ser un simple misterio para convertirse en una advertencia ineludible. Quédate conmigo hasta el final, porque si este descubrimiento es lo que un creciente número de científicos teme, entonces la verdad es que no solo no estamos solos, sino que nunca lo hemos estado. El telescopio James Webb fue diseñado para la infrarroja, para ver a través del velo de las galaxias, hasta los lugares donde nacen las primeras estrellas, más allá de los límites del tiempo conocido. Fue durante una de sus exploraciones rutinarias del espacio profundo que el Webb detectó un punto de luz que se movía de forma antinatural, un destello donde la cosmología indicaba que no debería haber absolutamente nada. Era Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado en cruzar nuestro sistema solar. Pero a diferencia de sus predecesores, Oumuamua y Borisov, este objeto no era silencioso, gritaba. Inicialmente, los astrónomos sugirieron que simplemente era muy reflectante, tal vez un cometa cubierto de hielo. Sin embargo, los sensores infrarrojos de precisión del Webb revelaron algo mucho más extraño. El objeto no reflejaba el calor del Sol, lo generaba internamente. Su firma térmica estaba concentrada, puntual y pulsaba débilmente. Claramente, no era la signatura pasiva de una simple roca, era la firma activa de algo que funcionaba, algo operando. Cuando los equipos de la NASA y la ESA comenzaron a procesar los datos, un patrón se hizo constante, un impulso térmico rítmico, procedente del corazón de Atlas. Los objetos naturales simplemente no se comportan de esta manera. Los cometas liberan calor en erupciones impredecibles de gas y polvo. Este pulso, en cambio, era constante, medido, intencionado, como el tic-tac de una máquina desconocida. Al comparar las lecturas con todos los fenómenos astrofísicos conocidos, púlsares, estrellas de neutrones, cuásares, ninguno encajaba. Entonces, llegaron los datos fotométricos, el espectro de luz no estaba disperso, estaba concentrado en bandas de energía increíblemente estrechas, emitidas en longitudes de onda específicas, el mismo tipo de frecuencias que la humanidad utiliza en las comunicaciones diseñadas para satélites, naves espaciales y láseres. En ese momento, los rumores se encendieron. ¿No era una señal lo que estábamos recibiendo? ¿Y si era una señal lo que acabábamos de interceptar, una transmisión privada? Los científicos procedieron a filtrar el ruido espacial utilizando la transformada de Fourier, buscando patrones. Debajo de lo que parecía ser una mera interferencia, se ocultaba un descubrimiento aterrador, un impulso que no era aleatorio ni natural, sino que poseía una estructura definida. Los intervalos entre los pulsos eran matemáticamente precisos, como un susurro codificado en el caos. Algunos especularon que era una señal de navegación, otros, telemetría de datos enviados a algún destino remoto. Lo más desconcertante era que el pulso nunca se alteraba. Desde el momento en que el Webb lo registró, la señal se mantuvo constante, indiferente a la radiación, el movimiento o el paso del tiempo. Claramente no era la voz de una estrella moribunda, sino la de algo que deseaba ser escuchado, o quizás, la de algo que estaba a la espera de escuchar. Entonces, sin previo aviso, la situación se intensificó. Atlas estalló en una luz cegadora, su luminosidad aumentó un 40% en menos de 2 minutos. Ningún objeto natural se ilumina con tal simetría. Las lecturas térmicas confirmaron que el cuerpo entero del objeto se calentaba simultáneamente, como si un motor interno se hubiera encendido a toda potencia. Inmediatamente después, su trayectoria se modificó, primero en fracciones de grado y luego, con una intención innegable.
Atlas corrigió su curso, dejó de seguir la trayectoria pasiva dictada únicamente por la gravedad y, sin dirigirse directamente hacia la Tierra, se alineó para deslizarse precisamente junto a nuestra órbita, cerca de los planetas interiores. La maniobra fue tan precisa, tan antinatural, que la conclusión fue inevitable: algo dentro de Atlas se había activado y estaba maniobrando. Tras el cambio de trayectoria, los investigadores aplicaron algoritmos de descomposición espectral, originalmente diseñados para buscar moléculas orgánicas en exoplanetas, a las emisiones de Atlas. Lo que encontraron superó todas las expectativas. En las firmas energéticas se detectaron fluctuaciones que resonaban de forma escalofriante con los ritmos biológicos. No se trataba de ADN o proteínas detectables, sino de algo más fundamental: frecuencias resonantes compatibles con el comportamiento de las células. En otras palabras, la luz que emanaba de Atlas no solo reflejaba energía, las fluctuaciones se asemejaban a las de un tejido vivo. Esto no era un asteroide que accidentalmente imitaba la vida, era una señal codificada en la luz que se comportaba como un organismo, y las consecuencias de este hallazgo eran inconmensurables. Si el objeto es biológico, significa que o está vivo o transporta algo vivo. Justo cuando la emoción se transformaba en temor, sobrevino otra anomalía. Los niveles de potencia, si así se les puede llamar, se desplomaron repentinamente. Las lecturas térmicas se estabilizaron, las emisiones se atenuaron y los pulsos espectrales perdieron intensidad. Sin embargo, el objeto no se ralentizó, no se desvió. Continuó moviéndose con una precisión aterradora, como una máquina que pasa a modo invisible. Los científicos lo describieron como un latido, una pausa, una respiración contenida. La posibilidad inquietante comenzó a circular: ¿se estaba ocultando? ¿Estaba reaccionando a nuestra atención? ¿Y si cada vez que una civilización se acerca a comprenderlo, simplemente se apaga? En cualquier caso, el descenso de energía no tranquilizó a nadie. De hecho, aterrorizó aún más, porque una sonda silenciosa, fría e invisible es mucho más peligrosa que una que emite sonidos. Fue entonces cuando sucedió algo mucho más cerca de casa. Las estaciones de monitoreo en la anomalía del Atlántico Sur, la región magnética más débil de la Tierra, comenzaron a registrar oscilaciones. No eran erupciones solares, sino pulsos electromagnéticos locales, que estaban sincronizados con las correcciones de trayectoria de Atlas. Al cruzar el objeto la heliosfera exterior, nuestro planeta reaccionó. Sutiles cambios en nuestra capa magnética reflejaban los impulsos provenientes del objeto interestelar. La explicación a la que se precipitaron los físicos fue impactante: ningún cometa o asteroide conocido había provocado jamás una reacción de la magnetosfera terrestre a tal distancia. Ningún cuerpo natural debería ser capaz de generar respuestas electromagnéticas sincronizadas. La única conclusión lógica era que estábamos conectados. Las emisiones de Atlas afectan a nuestro mundo, y quizás se están comunicando con él. En ese momento, un grupo de investigadores independientes propuso una teoría demasiado impactante para el mainstream científico, pero demasiado convincente para ser ignorada. Sugirieron que Atlas no es solo una nave o una sonda, sino una inteligencia diseñada conscientemente. No es una máquina pilotada por un ser, sino un ser en sí mismo, una forma de inteligencia artificial e incluso biológica que no surgió en un laboratorio, sino en las profundidades de la evolución interestelar. Esta teoría plantea que en otras partes de la galaxia, la conciencia puede evolucionar no a través del carbono y las neuronas, sino en el plasma, los campos electromagnéticos y la materia modificada. Si esto es cierto, Atlas no es un recién llegado. Es el embajador de un tipo de vida que nunca habíamos imaginado, una vida que viaja entre galaxias. Se esconde en cometas y espera pacientemente a que la civilización sea lo suficientemente avanzada como para reconocer su presencia. Y aparentemente, eso es precisamente lo que acabamos de hacer. Cuando los observatorios globales recalibraron sus instrumentos para rastrear Atlas con la máxima precisión, una nueva medición causó gran preocupación. Los efectos del lente gravitacional alrededor del objeto no coincidían con su masa estimada. De hecho, la curvatura que creaba en el espacio circundante sugería la presencia de algo mucho más denso, o, lo que es más específico, algo capaz de manipular los campos gravitacionales. Esto socavó todos los modelos físicos que se utilizan para predecir el movimiento entre los cuerpos celestes. El único fenómeno comparable que hemos observado son los agujeros negros, pero Atlas es más pequeño que la Luna. ¿Cómo es capaz de distorsionar el espacio a su alrededor? Algunos teóricos han sugerido que utiliza el control local de la gravedad no como propulsión, sino como un sistema de navegación sutil,
como un submarino que ajusta el lastre para moverse silenciosamente por un océano extraño. Esto ya no es solo ingeniería avanzada, es física dominada y controlada, un dominio que ni siquiera hemos comenzado a investigar. Luego llegó la prueba que muchos consideran la más irrefutable. Un pequeño fragmento se desprendió de Atlas y comenzó a flotar. Al principio, se creyó que era un simple fragmento de cometa. Sin embargo, cuando el web lo enfocó y analizó su estructura, los datos dejaron al equipo paralizado por la incredulidad. El fragmento no era irregular ni orgánico, era geométricamente perfecto. Superficies planas, ángulos rectos, simetría absoluta, una estructura que solo puede ser producto de una producción inteligente. Aún más aterrador, no emitía ninguna temperatura detectable, era completamente frío. Absorbía la luz, pero nunca devolvía ni un rastro de calor. Parecía observar, pero era invisible para sí mismo. Su composición consistía en aleaciones desconocidas, con firmas atómicas que no se encuentran en ningún lugar de la Tierra ni en muestras de meteoritos. No era polvo espacial, era un componente diseñado. Los astrónomos notaron que el objeto, como muchos cuerpos alargados, rotaba, pero su rotación no era aleatoria. El patrón de giro reveló intervalos de tiempo que correspondían a ciertas constantes matemáticas, el número pi, la proporción áurea e incluso secuencias de números primos. Parecía como si el giro en sí mismo fuera una transmisión, un lenguaje de movimiento, una especie de código Morse cósmico a la espera de ser traducido. Ahora se cree que esta rotación es intencionada, no el resultado de un impulso, sino un acto deliberado, un ritual de reconocimiento, repitiendo el mismo mensaje una y otra vez. Un mensaje destinado a ser visto, no oído. Esto plantea la pregunta definitiva: ¿somos meros testigos accidentales o somos los destinatarios intencionados? La lectura final, proveniente de la espectrometría de barrido profundo con algoritmos de detección de vida del web, convenció incluso a las mentes más escépticas: señales orgánicas, cadenas inestables de carbono, proteínas no fosilizadas, sino señales parpadeantes compatibles con estructuras replicantes. No eran formas de vida completas, sino sus precursores, un andamiaje de componentes biológicos, sintéticos o reales, incrustados en la cola de Atlas. Esto abrió dos posibilidades. La primera, que fuera algún tipo de camuflaje biológico, un señuelo diseñado para engañar a nuestros sensores primitivos haciéndonos creer que Atlas era un objeto natural, una táctica utilizada por especies terrestres como pulpos y virus. Sin embargo, la segunda teoría es mucho más inquietante: estos restos biológicos podrían ser una siembra deliberada, un sistema de entrega para propagar código genético extraterrestre, como si Atlas no fuera solo una sonda, sino un mensajero de la vida, una panspermia moderna utilizando un propulsor avanzado no para investigar la vida, sino para propagarla. A medida que el objeto se acercaba al borde interior de nuestro sistema, los magnetómetros en la Tierra y a bordo de las ondas comenzaron a registrar extrañas oscilaciones. No eran interferencias caóticas, sino cambios precisos en los campos magnéticos locales. Estos pulsos se producían en grupos de 3, como un metrónomo con un propósito específico, y su amplitud aumentaba a medida que Atlas se acercaba, lo que sugiere que el objeto no solo emitía energía magnética, sino que interactuaba con nuestra energía, casi como si estuviera escaneando o sincronizándose con el sistema magnético del sistema solar. Este patrón no encajaba con nada conocido en la naturaleza. Algunos lo compararon con un protocolo de apretón de manos para establecer una conexión segura. Pero, ¿con quién? ¿Con el Sol, la Tierra o algo que aún no hemos descubierto que acecha entre los planetas? Las cosas se volvieron aún más inquietantes cuando los especialistas en comunicaciones intentaron responder, enviando pulsos de radio codificados de vuelta a Atlas a través de la red del espacio profundo, utilizando números primos y tonos musicales artificiales. No hubo respuesta, ni eco, ni rebote, excepto que una hora después de enviar el último impulso, Atlas modificó sutilmente su velocidad de rotación. No fue detectado por la mayoría de los instrumentos, pero sí por el equipo que envió el mensaje. Algunos lo consideraron una confirmación, otros un rechazo, pero en cualquier caso, no fue casualidad. No se comportó como un cuerpo natural que absorbe el mensaje, sino como un ser consciente de que se había contactado con él y que había elegido no responder. En el análisis de inteligencia, esto se denomina no comunicación consciente, una táctica en la que el silencio dice más que la respuesta, y en el enorme vacío del espacio,
ese silencio es aterrador. Una revisión de los registros astronómicos históricos reveló algo que nadie esperaba: sutiles interferencias en estudios infrarrojos que se remontan a 1987, 1998 y 2013, anomalías pequeñas en el mismo vector por el que Atlas se mueve ahora. Esto sugiere que el objeto podría haber pasado cerca de nuestro sistema anteriormente, pero lo más importante es que cada aparición coincide con un pico repentino de explosiones de radio inexplicables y anomalías de ondas gravitacionales registradas en ese momento. La pregunta inquietante es: ¿ha estado Atlas aquí antes? ¿Y está orbitando en bucle? Si es así, no es solo un objeto que pasa de largo, es una presencia recurrente, que probablemente observa los ciclos de desarrollo de los planetas, el progreso de la humanidad, o quizás algo mucho más profundo codificado en la línea temporal de la Tierra. Los últimos cálculos de su trayectoria han causado una conmoción aún mayor. Atlas no se dirige directamente hacia la Tierra o el Sol. Su trayectoria se curva lo suficiente como para acercarse a Europa, la luna de Júpiter. Lo más intrigante es que su trayectoria corregida cruza a Encélado, la luna de Saturno, si el objeto volviera a pasar. Ambos son mundos helados. Ambos albergan océanos bajo su superficie, y ambos son los principales candidatos para la existencia de vida extraterrestre en nuestro sistema solar. Ha surgido una nueva teoría: ¿y si la Tierra no era el destino del viaje? ¿Y si este ser, sea lo que sea, está visitando los mundos oceánicos para monitorear, sembrar o despertar la vida oculta bajo el hielo? Asumimos que éramos únicos, asumimos que éramos el objetivo, pero ¿y si el verdadero interés de Atlas es lo que se esconde bajo la superficie de lunas que ni siquiera hemos tocado? A medida que las transmisiones se convirtieron en ruido y el objeto continuó su silencioso viaje, una teoría ganó una popularidad aterradora: ¿y si Atlas no envía señales porque no lo necesita? ¿Y si no intenta hablar, sino escuchar? Imagina una sonda tan avanzada, tan antigua, que su única función es observar sin interferir, sin láseres, sin módulos de aterrizaje, sin mensajes, solo absorción pasiva de todo lo que le rodea, resonancia atmosférica, campos electromagnéticos, emisiones tecnológicas humanas e incluso los ritmos biológicos de la Tierra. Los investigadores comenzaron a sugerir que su silencio no era un fallo, sino su diseño predeterminado, el espía perfecto, invisible, indetectable. Hasta ahora, esto cambia toda la narrativa, porque si Atlas es una sonda y ya había estado antes en este sistema, no es su primer informe, ya ha enviado sus datos. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿a quién? Quizás el descubrimiento más inquietante se produjo al final. El equipo de Caltech analizó los datos espectrales de la sustancia orgánica utilizando un modelo comparativo, no en relación con la vida extraterrestre, sino con marcadores genómicos de la Tierra. No encontraron ninguna coincidencia directa, pero tampoco era completamente ajeno. Había similitudes estructurales, patrones repetitivos de nucleótidos, ecos de los patrones que observamos en los virus, los retrotransposones e incluso en antiguas secuencias de ADN no codificantes. Existe la posibilidad de que los restos biológicos encontrados en Atlas contengan información codificada en un lenguaje genético universal, una estructura tan fundamental que puede adaptarse a diferentes entornos planetarios, ya sea por evolución o por diseño. En otras palabras, este objeto podría contener las instrucciones para crear vida, no solo los gérmenes de la biología alienígena, sino quizás los patrones a partir de los cuales se formó la vida en la Tierra. Las consecuencias van más allá de la ciencia, tocando el origen, el propósito y la autoría de nuestra propia existencia. Y si es así, el misterio definitivo no es solo qué es Atlas, sino quién lo envió. Ahora sabemos que Atlas no es solo un visitante que pasa por nuestro cielo, es una pregunta, un desafío, un reflejo de nuestra propia arrogancia y nuestros miedos más profundos. Miramos a la oscuridad con la esperanza de encontrar estrellas. En cambio, encontramos un observador, un oyente, tal vez incluso un mensajero. ¿Pero de dónde? ¿Desde cuándo? ¿De quién? El telescopio James Webb nos ha proporcionado los datos, pero no nos ha dejado tranquilos, porque lo que encontró allí, rastros orgánicos, impulsos magnéticos, simetría diseñada y patrones codificados, no apunta a la naturaleza, apunta a la intención. Y cuando el universo revela intenciones, significa que ya no estamos solos en esta historia.